Bienvenidos a esta transmisión de Iglesia Cristiana Jesucristo. Es un gusto y un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 34, donde dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio de escuchar tu palabra y de ser enseñados por ti. Señor, háblanos al corazón, aquieta nuestra mente y muéstranos qué riqueza tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar la meditación de hoy hablando de algunos detalles que muchas veces no nos ponemos a pensar en esta porción de la Escritura. El camino que desciende de Jerusalén a Gaza en estos tiempos es un camino que está lleno de conflicto y guerra, pero en ese tiempo Gaza era la última parada donde se podía conseguir agua antes de cruzar el desierto cuando se iba de Jerusalén a Alejandría, en Egipto. Por lo tanto, el que un funcionario de una reina extranjera usara ese camino y pasara por ahí era normal. Ahora, este etíope dice la palabra de Dios que era funcionario de Candace. Candace era el título que se le daba a una dinastía de reinas gobernantes en el reino de Cush, lo que antes se conocía como Nubia y ahora es conocido como Sudán. Él era un funcionario real, el equivalente moderno a un ministro de Estado. Para que tengamos una comprensión del viaje que hizo él para adorar en Jerusalén, el viaje inició en Meroe, 1500 kilómetros al sur de Alejandría. Cerca de la ciudad, tomó un barco y navegó por el Nilo hasta Alejandría, donde, ya sea que fuera propio o alquilado, tomó un carro probablemente de 4 ruedas y con toldo, solo que en ese tiempo los carros no tenían amortiguadores, eran obviamente jalados por animales, pero no tenían ni siquiera cinchas de cuero para no golpear tanto el viaje. E hizo el viaje de 1000 kilómetros de Alejandría hasta Jerusalén para adorar. Y ya venía de vuelta, iba sentado en el carro leyendo un rollo del profeta Isaías. Alguien más iba manejando el carro. Y
viene el Espíritu Santo y le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe le hace caso, escucha que lea al profeta Isaías. Lo más probable es que el rollo haya sido escrito en griego, versión Septuaginta de la Biblia judía, y que haya sido comprado en Alejandría para poder comprar un rollo del profeta Isaías. Nuevamente era alguien que tenía mucho dinero. La costumbre antigua era leer en voz alta. Y el etíope estaba leyendo Isaías, lo que para nosotros es el capítulo 53, versículos 7 y 8 en la traducción al griego de la Biblia. Si nosotros leemos estos versículos en nuestras Biblias, no hay una equivalencia perfecta entre esta cita y lo que dice en el Antiguo Testamento, pero es porque la mayor parte de los judíos que no vivían en Israel o de los temerosos de Dios que no vivían en Israel no sabían hablar hebreo, no podían leer hebreo, pero podían leer griego. Y entonces oye qué porción de la escritura está leyendo el etíope y le pregunta el eunuco a Felipe, ¿de quién está hablando esto el profeta Isaías? ¿De sí mismo o de alguien más? Y eso le da la oportunidad a Felipe de hablar de Cristo. Felipe, más adelante en los Hechos, se nos dice que era un evangelista, no desaprovechó la ocasión y le explicó, empezando por esta porción de las Escrituras, le presentó el evangelio. ¿Qué evangelio le presentó Felipe? Básicamente, que Dios hizo al ser humano y a todo lo que existe, que el hombre desobedeció a Dios, lo que nosotros llamamos pecado, que el resultado de esa desobediencia o ese pecado es la muerte y que Jesús vino a morir por nosotros para que tengamos vida eterna. Ese es el resumen del evangelio. Ahora, Felipe lo hizo utilizando la autoridad de las Escrituras. Algo que no se nos presenta en este pasaje, pero que es importante que tomemos en cuenta, es algo que está en el rollo de Isaías un poco después del pasaje que iba leyendo el etíope, que está en el capítulo 56 de Isaías, versículos del 4 al 5, y que es muy interesante y apropiado para esta ocasión. Porque así dijo Jehová, dice el versículo 4, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Los eunucos no podían convertirse en judíos. Pero el profeta Isaías había dicho de parte de Dios que los eunucos que guardaran la ley de Dios iban a tener mejor nombre que los hijos. Quiero ahora que pasemos a otra porción de la Escritura. Vayamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Jesús ha sido crucificado, está colgado entre dos malhechores y del versículo 39 al 43 dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Dos personas en las mismas circunstancias exactas, reaccionando totalmente diferente. El primero, maldiciendo, ofendiendo, injuriando, y el otro diciendo, no, tú y yo nos lo merecemos, él no. En la tradición se dice que estos eran ladrones, pero el ladrón ni en la ley romana ni en la ley judía era colgado de un madero, era crucificado. Estos eran criminales cuyos crímenes, aunque no nos lo dice la Biblia cuáles, sus crímenes merecían la muerte y muerte de cruz. Quiero que vayamos por un momento a Génesis capítulo 40, versículo 14, donde dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Aquí está José hablando con el copero del rey, diciéndole: el rey te va a perdonar, el Faraón te va a perdonar. Y cuando te perdone, háblale bien de mí para que me saque de la cárcel. Una persona de alto rango podía abogar por alguien y acordarse de él en un futuro. Y eso es lo que dice el criminal. Le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando en el momento de la resurrección que esperaban los fariseos y sus partidarios, el Cristo restaurara a Israel. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas. Y Jesús le contesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, esta declaración es interesante porque nos saca de nuestra zona de comodidad teológica. Ese criminal no hizo una oración de fe, no hizo la oración del pecador. Ese criminal no fue bautizado en agua. Obviamente no fue discipulado. Le quebraron las piernas y murió en poco tiempo. Pero Jesús nos dice que en ese hoy Él entró en el paraíso. Da que pensar. Y finalmente, quiero que vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, donde dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. En ese tiempo, la estatura promedio en el Oriente Medio era 1,55 metros. Para que diga que Zaqueo era bajo de estatura, probablemente estamos hablando de alguien que medía 1,45 o 1,40. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aunque en la antigüedad la hospitalidad era considerada una de las mayores virtudes, el pedir hospitalidad no era común, a menos que las circunstancias fueran muy inusuales, y el pedirle a un cobrador de impuestos que le diera posada era algo que ningún judío se hubiera atrevido a hacer, a menos que fuera debido a muerte. Versículo 6, entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor,
la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La ciudad de Jericó era una ciudad muy especial. Estaba en la frontera entre Judea y Perea. Por lo tanto, era un punto donde se cobraban los impuestos de las caravanas de mercaderes. Además, Jericó era el centro de la producción de bálsamo de toda la región. Y Herodes el Grande había construido allí su palacio de invierno, acueductos y un circuito para carreras de carrozas. Muchos de los sacerdotes ricos vivían allí y subían a Jerusalén cuando les tocaba oficiar en el templo. Ahora, el Talmud de Babilonia ponía a los cobradores de impuestos en el mismo nivel que los ladrones y los asesinos. Para la ley judía, el cobrador de impuestos no podía ser testigo en un juicio y no podía entrar a la sinagoga porque se había vendido al enemigo, era considerado un traidor. Ni siquiera podía cambiar su dinero en el tesoro del templo para pagar sus sacrificios. Eran tan mal vistos los cobradores de impuestos que los rabinos consideraban que era justo y de acuerdo a la ley mentirles para evitar pagar los impuestos que había que pagarle a Roma. Sin embargo, el nombre Zaqueo significa justo. Y Jesús dijo de él que era hijo de Abraham. Y no se refería a que fuera descendiente de Abraham en la carne, sino se refería a lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 7, donde dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y es que cuando Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa, la reacción de Zaqueo fue: el maestro me habló y se va a quedar en mi casa. Eso era inconcebible. Un hombre que era considerado un maestro de la ley iba a quedarse a dormir en la casa de un pecador. Pero, aunque todos murmuraban diciendo: ¿cómo es eso de que Jesús se quede en su casa? Viene Zaqueo y dice: primero, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Zaqueo decidió hacer voluntariamente lo que el joven rico, del cual leemos en el capítulo 18, versículos más o menos del 20 en adelante, no quiso hacer. En Lucas 18, versículos 22 y 23 dice: Jesús, oyendo esto, oyendo que cumplía con la ley, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. Aún sin defraudar a nadie, esa posición lo hubiera hecho uno de los hombres más ricos de la ciudad, si es que no el más rico fuera de Herodes. Hay comentaristas que dicen que él no era un hombre honrado. Si no lo era, entonces era todavía mucho más rico. La manera en la que funcionaban las sociedades de publicanos es que había una subasta para cobrar los impuestos de
de una provincia romana durante cierto tiempo, y los que más dinero le daban a Roma por anticipado se quedaban con el contrato, y después ellos cobraban los impuestos de la región, ellos decían cuánto había que pagar y de ahí sacaban sus utilidades. Entonces, si era una persona honrada, pues tenía utilidades normales. Si era una persona que no le importaba exprimir a los demás, tenía utilidades más allá de lo normal. Ahora, un poco más adelante, en el versículo 26 del capítulo 18 de San Lucas, versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero, ¿qué dice el versículo 26 y 27? Y los que le oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? En ese tiempo la prosperidad material se pensaba que era por que Dios estaba complacido con la persona. Y él les dijo en el versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en el caso de Zaqueo, eso fue exactamente lo que pasó. Lo que era imposible para los hombres fue posible para Dios. Cuando Zaqueo dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, lo siguiente que dice es: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué es importante esto? Porque en la ley de Moisés, solo el robo de las ovejas se pagaba cuadruplicado. Zaqueo, en su arrepentimiento, puso lo que él había hecho al nivel de robo. Nadie se lo tuvo que decir, lo hizo él solito. Cuando Dios se encuentra con nosotros, Él es quien da el primer paso. En el pasaje de Hechos, el Espíritu Santo envía a Felipe a hablar con el etíope. En el cuadro de la crucifixión fue el Padre el que mandó al Hijo a la cruz. Y en el pasaje de Lucas es Jesús el que inicia su conversación con Zaqueo. Ahora, si bien Dios es el que inicia la conversación, el hombre tiene que responder. El etíope hace una pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Esa fue su manera de responder. El criminal le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Zaqueo dice: doy la mitad a los pobres y devuelvo 4 veces si he defraudado. Y en Éxodo 22:1 está la cita de: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Éxodo 22:1. Cuando alguien roba y lo mata. Ahora, Dios da el primer paso, el hombre tiene que responder. Pero otro punto importante es que la religión no salva. El eunuco no podía hacerse prosélito judío. Deuteronomio 23:1 nos dice: no entrará en la congregación de Jehová, o sea, no puede ser parte del pueblo de Dios, el que tenga magullados los testículos o amputado el miembro viril. Un eunuco no podía convertirse en prosélito, no podía decir: yo quiero ser parte del pueblo de Dios y ser
Oh cielos, se me olvidó la palabra, perdón. No podía ser circuncidado. El criminal estaba bajo maldición. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23 nos dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, a crucifixión. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El que moría crucificado era maldición. Y por eso es que Jesús tenía que morir crucificado, para hacerse maldición por nosotros. Pero este hombre, la religión, no tenía solución para este criminal. Y el cobrador de impuestos, leímos en Lucas 19:7, era considerado un pecador. No había manera que la religión les diera una solución a su situación. Pero Jesús, a los tres, les dio algo que nadie más les podía dar. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí quiero hacer, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí quiero hacer un comentario. El valor de algo es lo que alguien está dispuesto a pagar por él. Por eso. El valor de una persona es lo que Dios estuvo dispuesto a pagar por esa persona. Nuestro valor ante los ojos de Dios es Cristo. Porque si Él considerara que valemos un poquito menos que Cristo, no hubiera habido sacrificio en la cruz. Pero nos consideró lo suficientemente valiosos para que su Hijo muriera en la cruz por nosotros. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4, nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Los profetas lo habían anunciado muchas veces. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente había sido anunciado. Y finalmente, en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10 dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y este es uno de los muchos resúmenes que Pablo hace acerca del evangelio y de la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así como Jesús le dijo al criminal: hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia nos dice en la carta a los Hebreos que le respondamos al Señor y a su sacrificio en nuestro hoy, porque no sabemos si vamos a tener otro día. Hebreos capítulo 4, versículo 7, dice otra vez, determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aunque es algo que dijo David, este es un consejo para nosotros. Si hoy hemos escuchado el llamado de Jesús,
Si hoy sentimos que Dios nos está llamando así, o si en algún momento de nuestra vida nos hemos alejado de Él y hoy sentimos la necesidad de regresar a Él, a la relación que teníamos antes con Él, necesitamos entender, primero, que nos tenemos que arrepentir. Todas las cosas que hemos hecho que desagradan a Dios, toda esa desobediencia de la cual nos habla el Evangelio, que tiene el título de pecado, nos tenemos que arrepentir de todo eso que hicimos. Además, tenemos que pedir perdón de corazón, no del diente al labio, no por complacer a nadie más que a Dios. Pero, como decía hace un momento, el valor que tenemos para Dios es igual al de su Hijo. Y por lo tanto, pidamos perdón. Y si pedimos perdón con el corazón correcto, aceptemos por fe que somos perdonados. Porque la Biblia es clara en decir que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente pago por todo lo que hicimos mal, por todas nuestras desobediencias, por todos nuestros pecados. Y finalmente, necesitamos cambiar. Porque de nada sirve sentirnos mal por lo que hemos hecho, de nada sirve ver en nuestra mente a Cristo crucificado, de nada sirve pedir perdón si nuestra vida no da frutos dignos de arrepentimiento. Y yo quiero invitar a todos los que me ven hoy a que allí donde están pasen por estos 4 pasos: por el arrepentimiento, por pedir perdón, por aceptar con fe y por tener el firme propósito de cambiar, porque puede ser que no haya otra oportunidad. Hoy, no endurezcamos el corazón, hagámoslo hoy. No se trata de ser religiosos. Las 3 porciones de la Escritura que leí nos muestra que la religión no es la solución. Ni para el eunuco lo fue, ni para el criminal lo fue, ni para Zaqueo lo fue. El primero, la ley era clara, él no podía ser parte del pueblo de Dios. El segundo, para él ya era demasiado tarde. Sus acciones lo habían llevado a la muerte. Y para el tercero, era considerado un pecador y para él no había arrepentimiento. Pero con Jesús es diferente. Si creemos en el corazón y confesamos con nuestra boca y nuestra vida cambia, nuestra vida no solo va a cambiar aquí y ahora, sino va a tener un cambio eterno. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos aquellos a quienes les estás hablando hoy, en su hoy, no necesariamente en el mío. Señor, convéncelos de la necesidad que todos los seres humanos tenemos de ti. Señor, derrama sobre ellos un espíritu de arrepentimiento como lo derramaste sobre mí. Convéncelos tú, Señor. Ayúdalos a que te pidan perdón y que acepten por fe ese perdón. Y finalmente, Señor, dales la fuerza en tu Espíritu Santo para cambiar de vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted que me ve ha hecho esto,
Busque una iglesia. Hable con un líder o con el pastor. Dígale, he aceptado a Cristo. Enséñeme a vivir para Él. Dios les bendiga. Dios les bendiga.